Ok. En, en la clase de hoy vamos a hablar de incertidumbre, riesgo y rendimiento, que es el tema de riesgo. ¿Sí? Eh, lo primero, una aclaratoria: incertidumbre es el desconocimiento de lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Por tanto, es la ausencia de certeza, ¿no? Y su misma etimología lo dice: incierto, incertidumbre, ¿no? O sea, que no hay certidumbre, que no hay certeza. Y bueno, y aquí hay que aclarar que quizá hay una confusión en los tiempos modernos debido a que normalmente se considera que, o sea, se utiliza mucho la literatura de Frank Knight, que fue un profesor de la Universidad de Chicago y que escribió un libro que se parece un poco al tema de lo que nosotros estamos tratando hoy, que sería beneficio, incertidumbre y riesgo, así se llama el libro. O sea, Profit, Uncertainty and Risk, se llama el libro. Nunca ha sido traducido al castellano, pero eh, Knight define el riesgo como aquella incertidumbre que puede ser medida, ¿no? Y yo creo que eso es un error grave. De hecho, vamos a desarrollar más adelante bien la diferencia entre incertidumbre y riesgo, pero por ahora yo les puedo comentar que cuando, eh, eh, cuando un, un determinado inversionista quiere este, aprovechar una oportunidad, entonces se está arriesgando, ¿ok? Y se arriesga porque la conoce, ¿ok? Porque el riesgo es aquello que se puede medir, que es perfectamente conocible, ¿no? La incertidumbre no se conoce y es más, lo que normalmente ocurre es que la incertidumbre es la que realmente quiebra los negocios, ¿ok? Y la que hace que las decisiones funcionen de una manera eh, mala, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que de verdad es la incertidumbre. Mises la define como probabilidad de caso, ¿ok? Porque eh, no, no hay un comportamiento histórico que nos permita establecer una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Por eso se la llama probabilidad de caso. ¿Ok? Ok, luego para tratar de definir el riesgo tenemos que definir primero el rendimiento, porque el rendimiento en realidad es la ganancia pura en la inversión, ¿ok? Y surge del incremento o de la disminución del precio, ¿no? Eh, este, Aquí hay un ejemplo muy sencillo. Supongamos que compramos una acción en $25 y luego, en un determinado momento, independientemente del tiempo, porque no vamos a medir tiempo en este momento, vamos a suponer que la conseguimos vender en un precio de 30, o que se encuentra en el mercado en un precio de $30. ¿Ok? Entonces, si yo hago la comparación, si yo divido el precio actual entre el precio anterior menos uno, me dice cuánto es el rendimiento, y en este caso el rendimiento es 20%. ¿Ok? Y bueno, con ese rendimiento esperado, si yo hago, construyo una base de datos lo suficientemente larga, entonces yo puedo calcular el rendimiento promedio de todos los rendimientos observados. Eso en estadística se le llama rendimiento promedio y se escribe probablemente con una R, con una barra encima. ¿Ok? En matemáticas se le llama esperanza matemática del rendimiento, porque efectivamente, si el fenómeno es recurrente, yo debía esperar que se repitiera. ¿Ok? Eh, y bueno, y- y en finanzas llamamos al promedio rendimiento esperado, ¿no? Ese promedio lo llamamos rendimiento esperado, ¿sí? Y a- acentuando mucho el que se espera que se repita ese rendimiento, ¿no? Y bueno, y por supuesto, eso es la media de los rendimientos observados. Ok, si no hay riesgo, lo que yo espero que ocurra debería ser exactamente aquello que
que yo calculé como promedio, ¿ok? Por lo que si el riesgo no existe, podemos afirmar que mañana la inversión debería cambiar su valor eh, de manera similar a ese rendimiento, ¿ok? En forma absoluta. Y eso significa que tal vez podamos perder o ganar ese porcentaje, ¿no? ¿Ok? Y bueno, como eso efectivamente no se cumple, ¿ok? Porque los mercados financieros normalmente son cúmulos de seres humanos actuando, y los seres humanos no se comportan de la misma manera que se comporta la naturaleza, ¿ok? Por lo cual el resultado puede ser una cosa muy distinta a lo esperado. Entonces, como el resultado es distinto a lo esperado, a veces cabe la posibilidad de medir una desviación estándar, ¿ok? Y la desviación estándar, que tenemos la fórmula aquí, ¿ok? Es lo que efectivamente es el riesgo, ¿ok? Porque de hecho, lo que yo me puedo ganar como promedio, ¿ok? Puede estar afectado por ese riesgo, y yo puedo obtener sigma más de lo que yo estoy esperando o sigma menos de lo que yo estoy esperando, ¿ok? Ojo que la definición que normalmente aparece en los libros de finanzas es el riesgo es la probabilidad de pérdida en una inversión, ¿ok? Y eso no es cierto, ¿ok? Y en, en este grupo de láminas vamos a ver por qué es que no es cierto, ¿no? Porque vamos a hacer varios ejemplos en los cuales vamos a demostrar que efectivamente el rendimiento no es, el riesgo no es la probabilidad de pérdida, ¿no? ¿Ok? Bueno, de hecho, si uno considera que el riesgo es cierto, ¿ok? Y, y confía plenamente en él, uno pudiera utilizarlo para hacer estimaciones, ¿no? Y yo, por ejemplo, pudiera estimar el precio futuro de una acción, ¿ok? Tomando en cuenta el precio de hoy y multiplicándolo por uno más o menos la desviación estándar, que es el riesgo, por, por la raíz del número de días que corren desde este momento al momento en que yo quiero entender eh, cuál es el resultado que yo quiero obtener, ¿no? Y eso significa que lo que yo obtengo es un rango de precios, ¿no? Que van desde un valor menor al que está hoy a un valor mayor que el que está hoy, ¿ok? Ratificando un poco que en el riesgo puede ocurrir que yo obtengo más beneficio que el que espero, ¿ok? Y también menos beneficio que el que espero, ¿ok? Eso es lo que efectivamente significa el riesgo, ¿no? Y bueno, en términos de lo que aparece en los libros, normalmente se categoriza el riesgo en dos componentes, ¿no? Se dice que el riesgo total es la suma de el riesgo del sistema y el riesgo eh, propio o único, ¿no? ¿Ok? Y bueno, ese riesgo del sistema es el que afecta a todas las inversiones dentro de un determinado mercado, ¿ok? Y cuando nosotros lo logramos observar desde un enfoque macroeconómico, nosotros vamos a llamar ese riesgo del país, ¿ok? Que eso probablemente lo vamos a desarrollar ya al final de la clase de hoy. Y hay otro componente que abarca los factores que afectan de manera muy particular a la inversión, ¿no? Y eso se llama riesgo propio o riesgo único, ¿ok? Y bueno, ese riesgo generalmente se evalúa de manera microeconómica, ¿ok? Y normalmente se asocia mucho al riesgo sectorial, ¿ok? De hecho, eso me indica a mí que si yo quiero diversificar, porque ese es el riesgo que se puede diversificar con facilidad, ¿ok? Yo debería de encontrar sectores distintos, ¿no? Para poder hacer la evaluación. O sea, no debería hacerlo directamente con, o sea, si yo tuviese una inversión en un banco y compro la inversión en otro banco, eso no garantiza que yo esté diversificado,
porque efectivamente estoy concentrado dentro de un riesgo sectorial del sistema financiero, ¿sí? Por lo cual la verdadera diversificación se hace combinando sectores más que combinando inversiones. ¿Sí? Ok, y eso funciona más o menos así, ¿no? Si usted compra una sola inversión, usted tiene 50% de probabilidades de ganar y 50% de probabilidades de perder de manera automática, ¿ok? Eh, al día siguiente. Y si por el contrario yo me comprase dos inversiones, ¿ok? Yo tendría una matriz de 2 por 2 en la cual un cuarto, ¿ok? De esas posibles alternativas sería que yo ganara con las dos inversiones, ¿ok? Y un cuarto sería que yo perdiera con las dos inversiones. Y este, un cuarto y un cuarto es la probabilidad de perder con una y ganar con la otra. ¿Ok? Por lo cual, la probabilidad de ganancia o pérdida total, el extremo, se reduce de 50% a 25%. Cuando por el contrario yo tengo tres inversiones distintas, ¿ok? Entonces yo tendría una matriz de 3 por 3, ¿ok? En la cual el caso extremo de ganar con las tres sería un noveno, igual que el caso extremo de perder con las tres sería un noveno, o tendría un noveno de probabilidad, lo cual me llevaría el extremo de ganancias y pérdidas al 11,1%. ¿Ok? O sea que en la medida en la que yo voy diversificando, se va disminuyendo el riesgo, ¿no? Y aquí hay que tener también claro una cosa, la mayor parte de los libros dice que cuando uno diversifica, reduce el riesgo sin que eso afecte el rendimiento, ¿no? Y eso es falso porque en la medida en la que yo voy reduciendo el riesgo, voy reduciendo las posibilidades de rendimiento. ¿Ok? Y de hecho, bueno, como si yo lograra graficar eso, yo tendría un gráfico más o menos así. Coloco en el eje de las Y las desviaciones y coloco en el eje de las X el número de inversiones posibles. Y en la medida en la que yo voy añadiendo títulos a mi cartera, el riesgo único o propio va disminuyendo hasta que se hace asintótico el riesgo del sistema. ¿Ok? Va a llegar un momento en el que, por más que yo añada una inversión más, la disminución va a ser muy marginal, por lo cual técnicamente tengo el riesgo del sistema. ¿Ok? Bueno, la mayor parte de los libros también dicen que el riesgo del sistema no puede ser diversificado y eso no es totalmente cierto, ¿no? Porque hoy en día con la globalización, las personas pueden invertir en distintos mercados, lo cual hace que su riesgo de sistema se diversifique entre un mercado y otro. Entonces, no necesariamente el riesgo de sistema no se puede diversificar como dicen los libros. Eso hay que tenerlo claro. Y ese mismo riesgo del sistema es el que más le preocupa al financista, ¿ok? Porque no puede ser eludido una vez que el inversionista invierte. ¿Ok? Y en el caso de una persona la afecta, ¿ok? Y no puede ser gerenciado porque viene desde afuera. Una de las características fundamentales del riesgo del sistema es que no es eh, propio de la inversión, sino que es un riesgo que viene de fuera. ¿Ok? Y hay que aclarar ahí que eso no es incertidumbre, que es riesgo y que puede ser medido. ¿Ok? Y cuando uno lo evalúa desde el punto de vista microeconómico, se divide en riesgo de inflación, riesgo de cambio y riesgo de financiamiento. ¿Ok? Y esos son los que vamos a ver de seguida. ¿Ok?